Vázquez, estoy en la mesa directiva de Dama Capítulo México. Vamos a empezar con el famoso Data Wheel, con el que hemos empezado cada uno de los temas de estos meetups desde hace ya 5 semanas que empezamos. El Data Wheel o la rueda de datos es una rueda. El otro día me decían por ahí que pues la rueda ya no hay que volverla a inventar, la rueda ya está inventada, ¿no? Y es una rueda porque en la medida en que se complementen o se consigan cada uno de los elementos de estos, entonces es que funciona todo el tema de los datos. ¿Cómo funciona la rueda? Pues empieza en el centro con el gobierno de datos, nos subimos a la arquitectura y empezamos a caminar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces, digamos, la arquitectura de la rueda es perfecta y viene muy ad hoc con lo que vamos a platicar o con lo que hemos estado platicando a lo largo de estas sesiones. Hoy en particular nos vamos a detener en este gajo y vamos a ver lo que es la administración del Data Warehousing y el Business Intelligence. Entonces, este es el mapa de contexto. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las actividades? Del lado izquierdo tenemos los inputs y los proveedores. Del lado derecho tenemos los entregables y los clientes. Y en medio tenemos quién participa en este proceso y qué herramientas tenemos. Vamos a entrar ahora en la siguiente lámina al detalle de esto. ¿Cuáles son las actividades clave según el Dama Book of Knowledge? Vamos a nombrarlas y ahorita platicamos un poco. Entender necesidades de información de Business Intelligence. Definir y mantener la arquitectura de Data Warehouse y Business Intelligence. Implementar Data Warehouses y Data Marts. Implementar herramientas de BI e interfaces de usuario. Procesar datos para BI. Monitorear y afinar los procesos de Data Warehousing. Y monitorear y afinar la actividad de BI y su desempeño. Estas actividades, que es una mera lista, cobra sentido si a un lado de las actividades le ponemos dos conceptos fundamentales. El negocio, en dos sentidos. El negocio como estrategia de negocio, ¿ok? Como hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a utilizar los datos y cómo vamos a utilizar estas herramientas para ser más rentables en el negocio? Ese es el primer ámbito. Y el segundo ámbito es cuáles son las reglas de negocio, ¿ok? Toda la acumulación de datos o la concentración de datos, la administración de estos datos, toda la parte de BI perdería sentido si no tuviera junto a ella esta parte de negocios. Entendemos entonces que dado que tenemos un plan estratégico de negocio y tenemos metas, luego entonces queremos utilizar datos que nos ayuden a obtener ese plan estratégico. De ninguna manera, cuando tenemos esta parte del negocio, los datos deberían estar divorciados, ¿ok? Una cosa va con la otra. En ese sentido, cuando tenemos claro cuál es el negocio y cuáles son las reglas de negocio, es que podemos entender cuáles son las necesidades de información, es decir, qué quiero obtener, a quién voy a atender para tomar las decisiones de negocio. Cómo definir y mantener la arquitectura, si construyo un data warehouse o construyo una estructura de data marts o ambas cosas, tiene que ver con quiénes son los usuarios y quién va a tomar las decisiones de negocio. Si bien en todo el data wheel vemos la secuencia de los datos, en esta parte particular de Business Intelligence, es cuando salimos a la parte de negocio y tenemos clientes que no necesariamente son expertos en información o en sistemas, pero que de alguna manera tienen conocimiento del negocio. El conocimiento del negocio más una buena administración de datos es una fórmula que garantiza buenos resultados. Conceptos muy básicos. ¿Qué es un data warehouse? Así, definiciones generales. Es un almacén de datos integrado que sustenta y soporta el proceso de toma de decisiones. Fíjense que, vamos a subrayarlo, sustenta el proceso de toma de decisiones.
Otra definición es un conjunto de aplicaciones utilizadas para colectar, limpiar, transformar y almacenar datos. Todo el proceso de los datos. De una diversidad de fuentes dentro del proceso de negocio y posibles fuentes externas. Entendamos entonces que en el Data Warehousing lo que buscamos es integrar de alguna manera datos que provienen de distintas fuentes. ¿Okay? Fuentes que pueden ser internas, todo aquello que se refiere a nuestra información transaccional, a la información nativa en la empresa, sus ventas, sus compras, sus procesos. Y hoy en día información, la más por cierto, que proviene de fuentes externas, ¿no? Hablamos de todo este tema de Big Data y los distintos formatos de información que tenemos regados por todos lados y que hoy en día no podemos obviar. No podríamos entender un análisis de negocio si no entendemos toda esta información que viene de fuera. ¿Ok? Entonces se integran fuentes dentro del negocio y fuera del negocio. Y fuentes, en la realidad en la que vivimos, en el tema de datos, fuentes puede ser desde un sistema transaccional, ¿ok? Puede ser un ERP o puede ser un Excel, ¿ok? A ese nivel. Y fuentes externas puede ser desde internet hasta cosas que están en la nube, hasta cualquier formato de información que se les ocurra, ¿ok? El gajo de Data Warehousing trae pegado el Business Intelligence. ¿Por qué? Porque si hablamos de negocio y de almacenar la distinta información interna y externa, lo hacemos porque queremos soportar los requerimientos de Business Intelligence, de, traducido así literal, la inteligencia de negocio. Ahora platicamos de la inteligencia de negocio, pero la inteligencia de negocio no solo son los datos y la interacción con el negocio y la interacción con las personas que deciden en el negocio. Así es que tenemos en este gajo toda la parte de Data Warehouse, toda la parte de Business Intelligence. El Data Warehousing entonces se enfoca en habilitar un contexto histórico e integrado del negocio. Lo que estamos armando en el Data Warehouse es un contexto de negocio explicado a partir de datos. ¿Ok? Me gusta decirlo así. Lo que estamos integrando en el Data Warehouse es un conjunto de elementos que nos permitan contar la historia. ¿Ok? Contar la historia y recrearla a partir de los datos. Ojo, importantísimo en el contexto de Data Warehousing. Si estamos hablando de un contexto integrado e histórico del negocio, necesariamente la historia se tiene que contar con reglas de negocio y con un contexto que sea útil a las decisiones de negocio. ¿Okay? Si el Data Warehousing nos ayuda, nos da elementos para contar la historia, el Business Intelligence es el conjunto de capacidades de negocio a partir de las cuales tomo los datos y cuento la historia. Y en el cuento de la historia lo que quiero es no solo recrear qué hubo en el pasado, ¿no? Quiero poder imaginarme qué está pasando en el presente y más que eso, quiero poder predecir qué va a pasar en el futuro. ¿Okay? Entonces digamos, aquí tengo los elementos para contar la historia y aquí tengo las capacidades para contar. ¿Okay? Todo englobado por este concepto de reglas de negocio, que tiene mucho que ver con lo que veíamos en el primer meetup de gobierno de datos. ¿Okay? ¿Qué pongo, qué no pongo en el contexto del negocio y en el contexto del gobierno de datos? Business Intelligence es un concepto bien bonito porque alude justamente a este concepto de inteligencia. Y podemos ser más o menos inteligentes en la medida en que hagamos consultas, análisis, reportes y en la medida en que el conocimiento, o vamos a decirlo así, en la medida en que a partir de los datos se genera información y se genere conocimiento. Digamos que ahí es donde se cierra el ciclo de la inteligencia. En resumen, si lo queremos esquematizar, tenemos aquí
esta pila de elementos del data warehousing, con sus elementos típicos. Tengo distintas fuentes de información, tengo una capa de integración de datos, tengo propiamente el repositorio o el data warehouse y tengo herramientas de reporteo y análisis. Esa pila de elementos del data warehouse cobra sentido si a un lado le pego el negocio, si a un lado le pego la inteligencia de negocio. ¿Cómo definimos la inteligencia de negocio? Podríamos decir que, así como hacemos con la inteligencia humana, la podemos medir en un índice de inteligencia, ¿no? Tenemos desde el IQ bajo hasta el IQ alto. Tengo los elementos para contar la historia. ¿Qué tan inteligente soy para contarla? Pues depende de mi nivel de inteligencia de negocio. El IQ bajo es el más elemental. Hago consultas, hago análisis estadísticos muy elementales, hago reportes, ¿no? Típicamente una empresa que tiene un IQ bajo, vamos a decirlo así, un nivel de madurez bajo en cuanto a su inteligencia de negocio, hace los reportes más elementales, ¿no? Reportes financieros, reportes estadísticos muy elementales que más bien recrean la historia y sirven para hacer proyecciones muy elementales, ¿no? Conforme